El viaje macabro de Samuel, la primera comunión y el horror que todos le ocultaron. No voy a andarme con rodeos, porque hay cosas que se sienten en el cuerpo y el miedo no espera explicaciones. En la colonia donde crecí, la tarde de la primera comunión de mi hermano Samuel terminó con una figura en la reja de la iglesia que nadie quiere nombrar. Yo estaba allí, vi todo con mis ojos, y lo que voy a contar no es leyenda, es una serie de hechos que siguieron marcando a nuestra familia y a la vecindad durante años. Muchos que escucharon estos rumores sabrán de qué hablo, otros creerán que exagero, pero hoy les traigo testimonios nuevos, fotos que nadie había visto hasta ahora y pistas recogidas por vecinos que siguieron buscando respuestas cuando las autoridades se rindieron. Si buscan solo las pruebas nuevas, pueden pasar al final, pero si nunca han oído esta historia, los invito a quedarse y escucharla completa. La iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza estaba en la cima de la calle empinada, con su campanario pálido recortado contra un cielo que olía a pan recién hecho y a incienso viejo. Y la reja oxidada brillaba con gotas de lluvia mientras niños corrían y las madres discutían los arreglos de último minuto. El murmullo de la gente se mezclaba con el tañido intermitente del campanario. Un gato gris se coló entre los bancos y un rumor comenzó a crecer como una mancha de aceite. Dentro, el salmón de las bancas crujía bajo los vestidos, la luz de las velas proyectaba sombras largas, y por un segundo vi algo que me heló. Una figura vestida como una monja, de rostro pálido y ojos hundidos, apoyada en la reja, mirándonos a los niños como si estuviera esperando algo más que la comunión. Pensé que era una de las religiosas de la parroquia, hasta que noté que su hábito era demasiado oscuro y que en la mano sostenía un rosario con cuentas negras que parecía absorber la luz. Crecí en esa colonia, en una vecindad donde la gente se conocía por nombre y por las pequeñas traiciones del día a día. Mi infancia fue una mezcla de callejones que olían a tamales y tardes en la escuela donde el catecismo competía con los juegos. Mi madre, María, nos levantaba temprano, nos peinaba con cuidado y nos mandaba a la iglesia cada domingo, más por costumbre que por fe. Tenía un hermano menor, Diego, que siempre llegaba empapado de barro de las cuevas detrás del barranco, y Samuel, el protagonista de esta historia, era el más tranquilo de los tres, con manos pequeñas y ojos que escuchaban más de lo que hablaban. En la escuela primaria, la maestra Ana nos recitaba historias de santos, mientras la conserje Teresa barría el pasillo con un olor a lejía que marcaba el final del día. De niño aprendí a temer la noche por los rumores de la colonia. Algunos decían que una monja de negro aparecía junto a la reja de la iglesia, otros que un gato con ojos humanos rondaba la plaza del mercado, y que detrás del barranco había cuevas donde se escondían cosas que no deberían existir. Aquellas historias eran parte del paisaje, como el sonido de la campana o la reja chirriante, hasta que una tarde dejaron de ser cuentos y se volvieron pruebas. La formación cotidiana me dio herramientas para observar. Trabajé de adolescente en la papelería de Don Luis, viendo pasar recortes de diario con titulares sobre desaparición y pequeños hechos que la gente absorbía como si fueran lluvia. Aprendí a hacer preguntas y a no fiarme del primer testimonio que llegara, porque siempre hay versiones múltiples, la de los que vieron, la de los que solo escucharon y la de las autoridades que casi siempre buscan cerrar el expediente rápido. Recuerdo un evento traumático que cambió mi forma de entender la colonia, el día que desapareció Rocío, la niña del puesto de flores, a la que encontraron semanas después cerca del barranco, con la mirada apagada y sin palabras. Ese episodio abrió una herida que nunca cerró. Hoy, al relatar lo que pasó con Samuel y la comunión, veo todo en capas: la infancia, la costumbre, el rumor y luego la evidencia tangible que algunos vecinos comenzaron a reunir cuando se dieron cuenta de que no podían confiar en que la iglesia o la policía lo explicarían todo. La casa donde vivimos olía a paña detergente. La vecindad tenía un patio común, donde los niños jugaban hasta que la noche nos llamaba. Mis padres, María y José, trabajaban desde temprano, ella en el mercado, él en una fábrica cercana.
La casa estaba cerca de la iglesia y del barranco, una ubicación que parecía cómoda hasta que los eventos comenzaron a acumularse. Cada rincón del barrio tenía su propio sonido, el timbre de la escuela, el rezo del catecismo los miércoles y por la noche el gato de la señora Marta que maullaba desde el tejado. Cuando mi madre me miraba, a veces veía miedo y a veces veía vergüenza. Ella insistía en no prestar atención a los rumores para no darles fuerza. Con el tiempo, esa mezcla de negligencia y protección nos abandonó en momentos en que necesitábamos que alguien nos escuchara. El primer incidente real ocurrió el día de la primera comunión de Samuel, y no fue un sobresalto cualquiera, fue una secuencia que encendió todo lo demás. La ceremonia transcurrió con normalidad hasta la salida, cuando empezó a caer una lluvia ligera y la gente se apiñó bajo el pórtico. Samuel traía su traje blanco, la tela olía a almidón y a flores, y su voz temblaba cuando dijo el acto de fe. Salimos por la reja cuando alguien gritó que había una mujer parada, inmóvil, y vi la silueta de la monja de negro, la misma que había visto desde dentro, apoyada en la reja como si esperara el final de un ritual. Me acerqué con paso lento porque algo en mi estómago indicó peligro, y la voz de la señora Teresa, que estaba al lado, dijo en un susurro que no era de la parroquia. Empezó un intercambio que todavía escucho cuando cierro los ojos. «Pero, ¿quién es esa señora?», dijo mi padre con incredulidad. «No la conozco», respondió la vecina Marta, y la monja no respondió, solo nos miró. «Señor cura, ¿esa es una religiosa de aquí?», preguntó don Luis, y el padre Rodrigo negó con la cabeza mientras su sotana temblaba. «No es de nuestra comunidad», dijo él. «Entonces, ¿qué hace aquí?», insistió alguien, y solo hubo silencio como respuesta. «Nos está mirando como si supiera algo», murmuró Ana, la maestra. «Samuel, ven conmigo», susurró mi madre agarrando su mano con fuerza. La monja desó una mano por la reja, hizo sonar el rosario con cuentas negras, y un ruido agudo recorrió la plaza. Un zumbido que no era campana ni motor, era algo entre un quejido y un llamado. «¿Por qué está aquí?», repetí sin comprender. Nadie contestó, y antes de que pudiéramos reaccionar, la figura se desvaneció entre las sombras del barranco, como si un pliegue de la noche la hubiera tragado. Oímos a un perro ladrar, sentimos el viento frío que olía a humedad y tierra, vimos a los niños temblar y escuchamos a una mujer llorar. Ese fue el primer contacto directo, un quiebre que abrió una puerta que nunca debimos abrir. Ahora, antes de seguir, quiero pedirles algo muy simple. Si alguna vez han visto algo extraño en su colonia o en una iglesia, por favor compártanlo abajo. Comiencen su comentario con la palabra aquí y digan la ciudad. No usen detalles que puedan identificar a menores ni compartan fotografías privadas, pero cuéntenos si hubo una monja, un gato extraño o una reja donde alguien miraba sin moverse. Sus relatos nos ayudan a encontrar patrones y a entender si lo que nos ocurrió es único o si otras vecindades comparten el mismo misterio. Leeremos esos testimonios con cuidado. Los relatos de ustedes a menudo han sido claves para conectar puntos que las autoridades olvidaron. En unos minutos volveré a la narración porque lo que sigue cambió todo, pero por ahora les pido que tomen ese pequeño tiempo para escribir y compartir. La comunidad en comentarios es parte de la investigación y también una forma de desahogo para quienes vivieron algo similar. El rumor se extendió por la colonia como un olor, rápido, persistente y difícil de ignorar. A la mañana siguiente, encontraron en la plaza un pequeño rosario con cuentas negras en el suelo, junto a una huella que parecía de zapato de niño, pero con dedos demasiado largos. Lo recogió Pepe, el cartero, que siempre pasa temprano, y lo llevó a la casa de mi madre. Cuando lo vimos, la cadena de la rosario estaba fría y olía a hierro viejo. Empezaron a aparecer más testimonios. Marta dijo que la noche anterior había visto a un niño jugar junto al barranco y luego desaparecer. Don Luis afirmó que escuchó pasos encima del techo como si alguien caminara descalzo. La señora Lucía, vecina de la esquina, contó que su gato había traído una pequeña figura de cerámica con forma de niño hasta su puerta. En un rincón de la plaza, alguien encontró huellas que dirigían hacia el barranco y se perdían en la maleza. Cada testigo aportaba detalles, y cada detalle añadía una grieta en la versión oficial. Fue entonces cuando noté que había patrones: la figura en la reja, el rosario negro, los niños cerca del barranco y la aparición del gato.
La monja, el gato y el barranco empezaron a repetirse como símbolos que unían varios relatos. Los vecinos comenzaron a hablar de cuevas ocultas detrás del barranco, de pasos que resonaban por la noche y de una reja que, según algunos, había sido cerrada con llave décadas atrás para proteger algo que nadie quería recordar. Los incidentes se volvieron cada vez más macabros. Primero fueron objetos dejados en puertas, luego fueron pequeñas desapariciones que la policía anotó como ausencias temporales, y finalmente se habló de una desaparición verdadera que nadie encajaba. Una tarde, la señora Marta se acercó a mí con los ojos enrojecidos y me dijo que había visto a Samuel caminar solo hacia el barranco, con su traje de comunión arrastrando barro. La describe con la voz quebrada. Iba despacio, como en trance, dijo. Fui a buscarlo y no lo encontré. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, el ruido del catecismo se había apagado y una brisa fría olía a flores marchitas. Llamamos a las autoridades. El inspector Gómez llegó con 2 oficiales y con una mezcla de escepticismo y rutina en la mirada. Escuché su intercambio con mi madre. ¿Lo busca aquí, señora?, preguntó con voz corta. Era mi hijo, respondió ella, y su voz sonó pequeña en el patio. Vamos a revisar la zona, pero necesitamos calma, dijo el inspector. Hubo una búsqueda por el barranco, linternas que cortaban la noche y el sonido de botas en la maleza. Encontraron huellas, una pequeña prenda blanca y marcas en la tierra que parecían arrastradas. Pónganlo en cadena de custodia, ordenó el inspector cuando alguien entregó la prenda. Fotografíen todo y tomen las declaraciones, añadió. La pericia forense intervino, tomó fotos, muestreos y protocolos de evidencia con plásticos y sellos. En ese procedimiento técnico describieron que cada objeto sería etiquetado, fechado y remitido al laboratorio forense para análisis de fibras y ADN con un plazo de 72 horas para el primer informe. Fue una actuación con pasos correctos en apariencia, pero con fallas en la práctica. Las evidencias se perdieron en el traslado o llegaron tarde al laboratorio. Esa explicación técnica, con sus términos de cadena de custodia y cribado, acabó por frustrarnos porque nos prometía certeza y nos dio procedimientos que no siempre se cumplieron. La tensión se acumuló y se volvió física. En una noche en que la lluvia golpeaba con fuerza las tejas, oí el ruido de cristales que se rompían y, al asomarme, vi a un grupo de vecinos corriendo hacia el barranco con linternas. Allí, entre la maleza, encontraron una pequeña cruz de madera con inscripciones en la que aparecía el nombre de un niño que ya habíamos visto en los recortes de la colonia. La escena era grotesca, olor a barro, a madera húmeda y a orina de animal, el sonido metálico de las linternas al chocar, la sensación de estar observado que me recorrió la piel y la vista de la cruz clavada cerca de una cueva semioculta. Ese momento fue uno de los muchos cuando entendí que habíamos entrado en una zona donde lo ordinario se mezclaba con lo sobrenatural. La gente comenzó a cerrarse en sus casas, la vecindad dejó de ser un lugar seguro, y las madres empezaron a impedir que los niños salieran al atardecer. La palabra desaparición empezó a sonar en la radio local y en las bocas de todos, y con ella llegó el miedo. Tensión máxima 1. La noche en que la comitiva de búsqueda encontró huellas que terminaban en la boca de una cueva, la lluvia se convirtió en cortina y el silbido del viento obligó a los linternas a bailar. Sentí el frío en los huesos, olí barro y humedad, escuché murmullo de hojas que alguien pisaba, vi la reja entre la maleza y la forma de un rosario colgando. 2 voces discutían sobre entrar o no, una madre gritaba el nombre de su hijo y el silencio se tragó todo por un segundo antes de que un llanto profundo rompiera la noche. Fue un momento donde el tiempo pareció detenerse y la tierra pareció tragar cualquier explicación lógica. Tensión máxima 2. Una tarde en la que fuimos a revisar la vieja bodega de don Ramón, la luz era poca y el polvo olía fuerte a aceite y a madera vieja. Al abrir una caja, encontramos dibujos infantiles con la misma figura que habíamos visto, un niño junto a una monja de negro, y en el borde del papel, unas palabras escritas con letra temblorosa. La textura del papel, el olor de la tinta y la presencia de ceniza en la esquina, la voz de la vecina que decía que eso la hacía temblar y el sonido ahogado de una persona que se tapa la boca hicieron que todos guardáramos silencio. La escena fue tan cargada que hasta el gato de la vecindad, que usualmente merodea indiferente, se quedó quieto mirándonos como si entendiera.
Tensión máxima 3. En el clímax personal, tuve que enfrentarme a la figura directamente. Una noche, oí los pasos cerca de nuestra casa, vi una sombra junto a la reja y sentí que el aire se hacía pesado, con olor a velas apagadas y tierra mojada. La figura se acercó y, sin palabras, me señaló a Samuel. «Devuélvemelo», oí decir en mi cabeza. Aunque nadie habló. Me abalancé. Hubo un forcejeo que se sintió como si mis manos tocaran frío y luego calor. Escuché un grito que todavía me persigue. Y, al abrir los ojos, la figura ya no estaba, pero Samuel tampoco. Ese fue el momento en que todo se rompió de verdad. Durante la escalada, la comunidad intentó organizar vigilias y patrullajes nocturnos. Algunos vecinos se reunían en la casa de Marta para guardar turnos, otros hacían rondas con linternas y palos, y la parroquia organizó una cadena de oración. La escuela cerró por unos días, y el rumor se hizo rumor oficial. Había una conexión entre la figura en la reja, las cuevas del barranco y las desapariciones. Llamamos a la prensa local y algunos periodistas empezaron a preguntar, pero pronto las respuestas oficiales fueron tibias. «No hay indicios de ritual», dijeron en la estación, y cerraron con estadísticas que para ellos eran frías, pero para nosotros eran la negación de un dolor. A la vez, ciertos vecinos organizaron sesiones de brutal honestidad, llevando mapas, marcas y relatos que indicaban que la misma sombra había aparecido años antes en una comunión de otra colonia, lo que generó la sospecha de un patrón más amplio. La investigación tuvo noches de esperanza y días de frustración. Hablé con el padre Rodrigo, con el inspector Gómez, con el forense que pasó un rato en la sala de juntas. Recuerdo una conversación con el inspector que fue reveladora. «Tenemos protocolos», dijo mirándome a los ojos con cansancio. «Tomamos huellas, aseguramos la reja, establecemos perímetros y hacemos entrevistas», añadió. Me explicó el proceso de cadena de custodia, la toma de muestras biológicas, la preservación de la escena y los plazos para las pruebas. Me habló de la necesidad de recabar testimonios y de la prioridad de obtener un mandato judicial para ingresar a cuevas privadas. Todo eso sonó bien en teoría, pero en la práctica hubo retrasos, contradicciones en las declaraciones y documentos que aparecían incompletos. La pericia técnica describió extracciones de ADN de fibras del rosario, análisis de tinta en los dibujos y cotejo de huellas. Pero los informes tardaron y al llegar no ofrecieron una explicación clara. Esta parte técnica, con sus términos precisos y su protocolo que parece infalible, resultó ser un espejo que reflejaba lo que la comunidad necesitaba, certezas que no llegaron. A lo largo de los meses siguientes, nombré a más personas que aportaron piezas claves o revelaron silencios. Teresa la conserje contó cómo encontró una puerta secreta en la sacristía. Don Luis mostró recortes de periódicos antiguos que mencionaban desapariciones similares. Ana la maestra donó antiguos dibujos de la escuela con símbolos recurrentes. Don Ramón admitió haber guardado una caja de objetos extraños en su bodega y la señora Lucía entregó el collar que su gato había traído. También aparecieron figuras menos benignas. Un vecino, Marcos, que al principio negó la mayor y luego fue visto saliendo de la noche con bolsas llenas de objetos que nadie supo explicar. Y Pepe el cartero, que guardaba una nota sin remitente entre sus pertenencias. Todos ellos, con sus acciones concretas y sus reacciones, formaron un rompecabezas que nos permitió avanzar, pero que también mostró cuántas piezas faltaban. El clímax personal tuvo un precio. Una tarde, al intentar entrar en una de las cuevas del barranco, caí por una grieta y sufrí una herida que me obligó a ser hospitalizado. Mientras estiraba las manos para subir, oí voces que parecían repetir mi nombre. Sentí la humedad en la piel, el sabor metálico de la sangre y el olor a moho que penetraba la garganta. En el hospital, mi madre me visitó, sus manos temblaban, y la mirada de Samuel, cuando apareció momentáneamente en mis recuerdos, era la de un niño que había visto más cosas de las que debía ver. Fueron 2 o 3 momentos de tensión intensa que me marcaron. Primero, el peso de la culpa, por no haber protegido a mi hermano. Segundo, la sensación física de estar atrapado en la roca. Y tercero, la pelea con la figura en que sentí que todo el barrio podía desmoronarse.
Cada uno de esos episodios me dejó secuelas y nos obligó a tomar decisiones drásticas como cambiar de casa y empezar terapia. La terapia fue una de las pocas medidas que nos ayudaron a poner palabras a la angustia. Un psicólogo llamado Javier nos atendió a Samuel, a mi madre y a mí. Las sesiones hacían énfasis en normalizar el recuerdo, en identificar señales de estrés postraumático y en técnicas de respiración para los ataques de pánico. La comunidad, a su vez, empezó a acudir a la parroquia en busca de consuelo y a la iglesia llegaron donaciones para mejorar la seguridad de la reja y las cámaras. Sin embargo, la terapia puso en evidencia una tensión moral. Mientras la ciencia y la medicina intentaban explicar los traumas, las creencias religiosas ofrecían una interpretación distinta, y en ese choque la colonia se dividió. Mi madre se aferró a la fe como consuelo, mientras que mi padre buscó en la ley y en las autoridades una respuesta que nunca llegó con claridad. En los días que siguieron a la desaparición, varios nombres aparecieron como sospechosos y como aliados. El inspector Gómez siguió siendo el contacto oficial. El padre Rodrigo ofreció oraciones públicas. Ana y Teresa organizaron la vigilancia comunitaria. Don Luis y don Ramón aportaron documentos, Marta y Lucía ofrecieron declaraciones y Marcos se volvió un personaje ambiguo cuya conducta era difícil de leer. Cada uno actuó de forma concreta. Algunos cerraron puertas para protegerse, otros abrieron cajas de recuerdos, algunos ayudaron en búsquedas nocturnas y otros guardaron silencio. El rumor sobre la presencia de la monja de negro se convirtió en algo que los vecinos mencionaban con la voz baja, como una palabra prohibida. En la etapa de consecuencias decidimos mudarnos. La casa que había sido refugio se volvió un lugar de ecos. Cada sonido nos recordaba lo que había perdido. Samuel necesitó terapia continua. Tuvo pesadillas donde la reja se convertía en boca y el gato de la vecindad cantaba con voz humana. Los maestros lo protegieron en la escuela. La vecindad organizó una colecta para ayudar, y la prensa local siguió de cerca el caso por unos meses hasta que la historia dejó de ser noticia. Algunas personas hablaron de compasión, otras de responsabilidad, y otras sucumbieron a la sospecha. Mi madre nunca dejó de buscar. Cada mañana salía a la plaza para ver si algo nuevo apareció, y eso la volvió cada vez más frágil. A su vez, la iglesia cambió la reja por una nueva con barrotes más altos y colocó cámaras que, sorprendentemente, no registraron nada relevante durante las horas críticas, lo que alimentó la sensación de que la verdad se escapaba por alguna rendija. En el proceso, encontré apoyo en la comunidad online, donde casos similares aparecían con nombres distintos pero con símbolos parecidos: monjas, gatos, rejas, cuevas y catecismos truncos. Empecé a compilar recortes y testimonios en un archivo que hoy comparto con ustedes. Ese trabajo dio lugar a hipótesis sobre patrones de abuso camuflados como rituales o sobre la existencia de individuos que usaban símbolos religiosos para cometer fechorías, pero ninguna de esas explicaciones encajó del todo. Había una ambigüedad moral evidente. Quienes insistían en una explicación racional eran acusados de frialdad, y quienes proponían hipótesis sobrenaturales eran tratados con escepticismo. La verdad tuvo que navegar entre ambas posturas, y eso nos dejó con preguntas abiertas. El epílogo llega en 3 tiempos, porque el tiempo es la única forma de medir el daño y la recuperación. Un mes después de la desaparición, la colonia aún olía a incienso y a detergente. La gente caminaba por la calle con prisa y miradas evasivas. Algunos comentaristas locales decían que la atención mediática nos había beneficiado, otros que había aumentado el morbo. En mi familia, un mes después, las rutinas cambiaron. Mi madre empezó a dormir con la televisión encendida para no escuchar el silencio. Mi padre gastó horas en crear un archivo ordenado con todas las declaraciones y fotos, y Samuel asistía a sus sesiones de terapia con una resistencia que a veces se transformaba en ira. Esa primera etapa fue de shock compartido, de conferencias con el inspector y de vigilias nocturnas que terminaban con la sensación de que éramos nosotros contra algo más grande que la casualidad. Aprendimos a instalar rejas nuevas, a cambiar cerraduras, a desbloquear heridas que se abrían con facilidad. Fue un mes de tensión constante, de ruido en la vecindad y de un rumor que se volvió constante y que truncó la normalidad.
3 meses después, la historia había empezado a encontrar pequeñas certezas y grandes ausencias. Algunos documentos forenses arrojaron resultados parciales, fibras del rosario ligadas a objetos usados en la colonia, y una marca de barro que coincidía con ciertas huellas halladas en los alrededores de las cuevas. Las autoridades dijeron que seguían trabajando y ofrecieron reuniones para informar a los familiares. En lo personal, a los 3 meses mi madre aceptó por primera vez la idea de que el silencio no iba a reparar nada. Empezó a asistir a grupos de apoyo y a organizar encuentros en la iglesia para quienes sufrían la pérdida. La vecindad, por su parte, aprendió a vigilar sus plazas y a evitar la oscuridad en solitario. La palabra desaparición seguía ahí, pesada, y se repetía en titulares breves y en conversaciones de calle. La parroquia organizó misas por las almas perdidas, y algunos vecinos colgaron amuletos en las rejas para sentirse protegidos. No fue un cierre, pero fue un intento colectivo de restablecer una sensación de seguridad. 6 meses después, la herida aún late, pero la vida continúa de formas lentas y torpes. A los 6 meses decidimos no regresar a vivir en la casa de la infancia. Samuel mejoró en la terapia, aprendió estrategias para controlar las pesadillas y poco a poco volvió a salir con precaución. La colonia, en cambio, cambió. Nuevas familias se mudaron, la reja de la iglesia quedó como un recordatorio grotesco, y el barranco continuó siendo un lugar que evitábamos. Hubo reconciliaciones y también acusaciones veladas. Algunos vecinos fueron señalados, otros fueron defendidos. En ese lapso apareció una carta anónima en la que alguien decía que nunca se habían encontrado pruebas suficientes porque la verdad era incómoda para muchas instituciones. No sé si creer en esa carta, pero la sensación de que algo había sido ocultado se volvió parte del paisaje. La recuperación no fue total, pero aprendimos a convivir con el miedo, a poner nombres a las sensaciones y a buscar apoyo cuando el rumor volvía a crecer. Hoy sigo contando esto porque el misterio de Samuel no solo es mi dolor, es una advertencia para quien vive cerca de una iglesia con una reja vieja, para quien deja a su niño jugar cerca del barranco, para quien piensa que los rumores son solo ruido. Mantuvimos la promesa de buscar, de nombrar a los testigos y de no callar. Nombré a María, mi madre, a José, mi padre, a Diego, mi hermano, a Teresa, la conserje, a don Luis, don Ramón, Marta, Lucía, Ana, Marcos, Pepe e Inspector Gómez, porque sus acciones concretas y testimonios fueron parte de la trama. Hay preguntas sin respuesta, hay documentos limitados y hay noches en que la reja sigue pareciendo tener sombra. Si quieren ayudar, compartan relatos en los comentarios con la palabra aquí y la ciudad, y si han vivido algo similar, por favor busquen apoyo profesional y no duden en conservar las pruebas. No puedo terminar sin decir que la última imagen que me persigue es la de la reja al atardecer, con una cuenta del rosario colgando y un gato que la mira con ojos humanos. A veces pienso que la monja era una metáfora, otras veces creo que fue algo real que usó símbolos religiosos para esconder su rostro. Lo que sí tengo claro es que la verdad duele, y que en nuestra colonia aprendimos a nombrar el dolor para poder sobrevivir. Si te quedó alguna duda y quieres seguir la historia, en la descripción encontrarás los recortes que mencioné y un enlace a un pequeño archivo donde ordeno los testimonios y las fotos que la comunidad compartió. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar. Comparte este relato si sabes de alguien que vive en una colonia con una reja vieja, porque a veces el clamor es lo único que obliga a mirar.